Bien, y también saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de la red social Facebook. Le damos la bienvenida y ubicarnos ahí en las Escrituras en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. El contexto, la porción que acabamos de leer el hermano Esteban Pérez, pero vamos a enfocarnos en 3 versículos particularmente. Hechos capítulo 16, mis hermanos. En esta mañana, pues continuando con nuestra temática del estudio y de nuestro lema, preparándonos para salir a la misión, seguimos con la serie de la familia. La familia es un, por decirlo así, elemento muy importante que Dios usa como instrumento en sus manos para cumplir la predicación del Evangelio de Jesucristo. Las familias que estamos aquí presentes somos ese instrumento para llevar, para dar a conocer las buenas nuevas de salvación a los oyentes. Amén, mis hermanos, damos gracias a Dios porque Él nos usa para ese fin. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando una familia muy particularmente, que es la de un hombre, el cual tenía como oficio ser carcelero. Es decir, recibía las órdenes de tomar a los presos y llevarlos a sus celdas conforme a lo que hayan dictaminado las autoridades. En este caso, pues, quienes van a esas celdas a ser dirigidos por este hombre iban a ser los misioneros predicadores Pablo y Silas, quienes, como ya hemos visto en otros textos anteriormente, pues han sufrido la persecución de quienes se oponían a la predicación del Evangelio. Ese va a ser nuestro contexto en esta mañana, por tanto vamos a ver hoy a la familia del carcelero. En este caso, en esta ocasión de la familia, como en otras familias que hemos visto, es una familia no creyente, a diferencia de Aquila y Priscila, a diferencia de la familia de Felipe, que más adelante vamos a ver, y en comparación con otra familia que también más adelante se va a ver, que es la familia de Lidia, pues estas dos, la de Lidia y la del carcelero, eran familias no creyentes, y vamos a ver cómo la familia, cuando recibe la palabra de Dios, también trabaja para salir a la misión, de qué manera reacciona la familia al ser transformada por la voluntad de Dios en el proceso de compartir el Evangelio de Jesucristo. En el libro de los Hechos pues encontramos el testimonio de salvación de esta familia y completa, dice la Escritura. Este es el caso del carcelero de Filipos. Luego de que él reconociera su necesidad de ser salvo, claro está, por medio de la gracia de Dios, en un momento de angustia y desesperación. Como leímos en el pasaje del capítulo 16, vemos que ocurrió algo sobrenatural en el carcelero. Y más adelante vamos a avanzar para ver qué es ese sobrenatural que ocurrió. Pero hablando acerca del carcelero y su familia, vemos que en primera instancia, él con su familia primero oyeron la palabra de nuestro Dios. Es importante y sabemos a través de las Escrituras que la única manera de conocer quién es Dios, de ser cercanos a Él a través del conocimiento, es del conocimiento de las Escrituras. No hay otra manera, no hay otra forma y no hay otro camino, sino a través del Evangelio de Jesucristo. Es la manera en cómo se puede llegar a ser salvo, y de hecho en la misma Escritura lo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es la promesa particular que expuso Pablo al carcelero, pero para creer hay que oír la palabra de nuestro Dios. Y ese evento de oír la palabra de nuestro Dios, primeramente el carcelero y luego su familia, ocurrió con unas circunstancias que estaban bajo el control de la soberanía de Dios. Decíamos en predicaciones anteriores, y siempre lo hemos dicho, que el avance de la obra misionera no depende de qué tanto estamos nosotros motivados, o qué tanto nosotros nos preparamos, o qué tanto nos esforzamos para trabajar en la obra, sino que depende de Dios. De Dios es la obra, Él es quien emite la orden para trabajar en la obra, y Él es quien sustenta la obra misionera. Por eso en este caso decimos que el carcelero y su familia oyeron la palabra de Dios y recibieron esta palabra por medio de la soberanía de Dios. Y analizando bien el contexto, vemos que ocurrieron varias circunstancias en cómo la soberanía de Dios
iba orquestando y organizando todo para que sucediera este evento, particularmente el del carcelero y su familia. Si quiere, ubiquémonos ahí un momentico. Estamos en Hechos capítulo 16 y quisiera retomar nuevamente a partir del verso 6. Vamos a ver la soberanía de Dios trabajando a partir del verso 6. Dice la escritura, hablando Lucas de lo que estaba sucediendo con Pablo y Silas en el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, oído, ¿qué pasó? Les fue prohibido. ¿Quién les prohibió? ¿Y qué les prohibió a Pablo y a Silas? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y sería como contradictorio, ¿no? Pues Dios da la orden de que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero en este momento Pablo y Silas estaban encontrándose en una región, iban avanzando, y el Espíritu Santo decide prohibirles, ¿qué? Hablar la palabra de Dios en esa región, en Asia. Es extraño, ¿no? Y uno podría decir, pero la Biblia sí trae contradicciones, y vea, si Dios da la orden de que vayamos a predicar, ¿por qué aquí exclusivamente el Espíritu Santo decide prohibirle a Pablo y a Silas hablar la palabra en esa región? Claro, si nos quedamos en este texto, pues sería como lógica esa contradicción, pero si vamos avanzando, vamos a ver que el mismo texto nos va a mostrar por qué Dios, el dueño de la obra, les estaba prohibiendo hablar la palabra en ese lugar. Versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Pero qué pasó ahora? Pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos aquí que lo que estábamos hablando anteriormente no depende de lo que nosotros hagamos. La obra no avanza por lo que nosotros hagamos, sino por el dueño de la obra. Él es el quien dictamina y determina cómo es que va avanzando la obra, cómo es que se desarrolla la obra. No es por nosotros, por nuestros planes, por nuestras ideas, continuas reuniones que hagamos y desarrollemos un curso para trabajar. No, es lo que Dios determine. Si bien Pablo y Silas parece aquí en el texto que tenían la voluntad de predicar, el Espíritu Santo primero les dijo que no, en Asia no. Y segundo, van a otros lugares y el Espíritu Santo no se los permite, porque no es como nosotros queramos y hagamos, sino como Dios determina. Amén, mis hermanos. Avanzando en el texto, entonces, aquí ya el Espíritu Santo no los permitió, pero el verso 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, y oído esta frase que dice terminando el verso 10, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces iban a partir a Macedonia. No era donde estaban Pablo y Silas en ese momento, en la región de Asia y en otros lugares que estábamos visitando, no. Es donde Dios dijo. Claro, en ese tiempo se usó la visión y aparece este hombre en la visión de Pablo diciéndole, vengan y ayúdenos. Entonces Pablo entiende, muy ciertamente por medio del Espíritu Santo, que era Dios quien los estaba llamando a que se dirigieran a Macedonia. Allá era donde Dios los quería tener. Por eso los misioneros andan conformes a lo que Dios determina. A lo que Dios determina. Voy a saltarme el verso 11. El verso 12 dice de la siguiente manera. Se movilizaron de donde estaban y de allí a Filipos, llegaron a Filipos. ¿Qué es Filipos? Dice la escritura que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Al llegar ahí, empiezan a desarrollarse varios eventos, también determinados y organizados por la soberanía de Dios, que llevaron a desencadenar en predicarle el evangelio al carcelero y a toda su familia. Ya conocemos la historia, ¿no? Llegan Pablo y Silas, van a cierto lugar, predican a las orillas de un río, y una mujer llamada Lidia, Dios decide abrirle el corazón y la convierte. Y a su vez a toda la familia de Lidia. Termina esa cuestión, ellos se van al momento de la oración, pero se les presenta una muchacha, dice la misma escritura, que tenía un espíritu de adivinación. Y a cada rato ese espíritu, cada vez que ellos iban a la oración, estaba promulgando que estos son los varones de Dios, estos son los que vienen a predicar el evangelio. No les corresponden a los espíritus hablar acerca de ello. Por eso Pablo con autoridad da la orden y echa afuera al espíritu de adivinación de esa muchacha. Pero ¿qué ocurre? Pues que esa muchacha muy seguramente era como una especie de sierva de alguna familia,
y es que estaban teniendo ganancia con ese espíritu de adivinación, y al Pablo y el apóstol Pablo a efectuar esa acción, ay, qué lástima, les dañó la ganancia que tenía esa familia ahí en la región de Macedonia, en Filipos. ¿Qué pasó? La sencilla. Oh, ahora sí acudamos a las autoridades, porque aquí estos hombres están alborotando la ciudad con sus cuestiones y sus predicaciones, y llevemos ante los magistrados. Y ahí se desencadena todo, llevando a Pablo y a Silas ante los magistrados. Ellos hablan de que estos hombres están hablando en contra de la ley, y como siempre usando testigos falsos y testimonio falso, y los magistrados deciden azotarles y llevarlos a la cárcel. ¿Qué pasó en todo eso? ¿Qué vimos? Desde que ellos partieron, desde que el Espíritu Santo les impidió, y luego Dios les dice a dónde tienen que ir, y todos los eventos con Lidia y luego con esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, pues que la soberanía de Dios que quería que Lidia y su familia se convirtiera en Macedonia, en Filipos, y de igual manera el carcelero y su familia. Entonces vemos que el carcelero y su familia oyeron la palabra de Dios, recibieron la palabra por la soberanía de Dios. Cuando usted y yo, un día, no sé cómo fue cada uno el evento particular, escuchamos la palabra de nuestro Dios, puede haber sido por medio de un familiar, puede haber sido por medio de un desconocido, íbamos en algún medio de transporte caminando y se nos acercó y nos habló, puede haber sido en el trabajo, en el lugar de estudio, en cualquier lugar que haya sido que Dios haya determinado, es porque pasó eso. Dios ya había prefijado cómo era que debíamos creer y con qué evento y de qué manera. ¿Sí? La soberanía de Dios se resalta en todo evento relacionado con la predicación del Evangelio, porque Él es quien determina cuándo, dónde y a quién revelar su voluntad. Él es quien lo determina. Él es quien ya lo tiene organizado todo debidamente y se tiene que realizar tal cual como lo hace el Señor, como lo determinó el Señor. Ahora, dice aquí que en nuestros materiales, llevando a Pablo y a Silas a la cárcel, vemos por todo lo que pasó Pablo y Silas para que llegaran a ese lugar y particularmente le predicaran al carcelero y a su familia. Pero también Dios usa circunstancias extraordinarias y sobrenaturales, cosas que cuando uno es testigo se asombra, se sorprende y en algunos casos teme y se asusta por lo que está ocurriendo. ¿Qué dice el verso 23, si no estoy mal? No, más adelante, cuando suceden las cosas extraordinarias y sobrenaturales. 26. Entonces sobrevino ¿qué? De repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos los que estaban ahí presentes en sus celdas se liberaron en ese momento. Pero ¿qué vemos anteriormente a ello? ¿Qué estaban haciendo en el 25 Pablo y Silas en ese momento, los misioneros? Dice la escritura, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Un evento sobrenatural, un terremoto que estremece el lugar de la cárcel, que estremece los cimientos, que abre todas las puertas. Imaginemos nosotros aquí en el servicio y que ocurra un gran terremoto y se abre la puerta donde está el hermano Pedro sin que él la abra y se abren las puertas, aquí todas las puertas se abren solas. Es un evento extraordinario donde los presos cuando vieron eso, me imagino la impresión, pero no estaba el carcelero ahí. Todas las puertas donde estaban cautivos estos hombres se abrieron, pero el carcelero no estaba ahí. Por ende, sí se abrió una última puerta y fue la puerta del corazón del carcelero. Un evento extraordinario, un evento sobrenatural, porque eso es un milagro, que cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo, rebeldes, con un corazón duro, que le damos la espalda a Dios, que no nos interesaba, no nos importaba lo que Dios decía, del hombre, de la mujer, del pecado, de la vida, del trabajo, de las ofrendas, nos tenía por cuidado, de su iglesia, de Cristo Jesús, de la salvación, del juicio eterno. De repente Dios transforma y abre la puerta de esa cárcel que teníamos nosotros en nuestro corazón, nosotros prisioneros en esa cárcel, en la cárcel del pecado, y sucede ese evento extraordinario, la transformación del carcelero y por ende su familia. Vemos entonces, avanzando en el texto del capítulo 16, que el carcelero se asusta, claro, dice la escritura, que despertando el carcelero, o sea, él no estaba vigilando, según el texto, estaba dormido, despertando el carcelero y vio abiertas las puertas de la cárcel,
¿qué pensó? Dijo, no, aquí fue. Me descuidé, muy seguramente me van a llamar a rendir cuentas, todos los presos escaparon, mejor me hago el suicidio. Y preparó su espada y ya se iba a acabar con su propia vida, cuando de repente sucede también algo sobrenatural ahí. ¿Por qué decimos sobrenatural? Porque en donde estaban prisioneros Pablo y Sila, ¿qué dice el contexto anteriormente en los versículos? Vamos a buscarlo por aquí. Versículo 23 del capítulo 16, dicen los magistrados, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero y las autoridades que los guardase con seguridad, primero. Segundo, el cual el carcelero recibió este mandato. ¿Y a dónde los envió? Versículo 24. ¿En el calabozo de dónde? ¿El más cercano? ¿El que estaba más cerquita a la luz, a la iluminación? No, yo me imagino que la cárcel no era un lugar muy hermoso, muy lindo, muy organizado, estético, iluminado. No, muy seguramente era un lugar horrible. Pero ¿qué dice el texto? Al calabozo de más adentro. ¿Y qué más le hicieron a Pablo y a Silas? Y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los amarró de manos y de pies y ahí estaban en ese lugar. Pero ¿qué dice más adelante después de que sucede el terremoto y el carcelero revisa la cárcel y se da cuenta que todas las puertas están abiertas y llega a la conclusión de que los presos se fugaron? Pues ¿qué dice la escritura? Dice el versículo 28, en esa oscuridad, allá en el interior de la cárcel, en el de más adentro, Pablo dice y clama a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otra cosa sobrenatural. Pablo percibe, muy seguramente por el Espíritu Santo, por allá a lo lejos, que el carcelero de pronto estaba aquí más cerca, donde podía ver con iluminación que tenía por aquí, las puertas abiertas, pero Pablo por allá a lo lejos percibe, muy seguramente por medio del Espíritu Santo, porque no era el momento del carcelero de morir, sino más bien de morir al pecado y nacer a la vida eterna, y le dice, no se haga ningún mal, todos estamos aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué hace? ¿Qué dice el siguiente texto? ¿Qué hace el carcelero? Dice, él entonces, ¿qué dijo? ¿Qué pidió? Pidió luz, estaba oscuro. El lugar estaba oscuro. Algo sobrenatural. Pablo se dio cuenta y le dice que no se haga mal. Se precipitó adentro. ¿Y qué le pasó al carcelero? ¿Cómo estaba? Temblando. ¿Usted se imagina esa escena? Lo que dije anteriormente, que nosotros estemos aquí y de repente tiemble y se abran las puertas todas solas. Ahora imagínese la escena en la cárcel, el carcelero pensar, no, ya aquí fue, se me fugaron los presos, pero por ahí en el fondo escuchan a voz diciendo, estamos todos aquí. Para él también fue un gran impacto saber que los presos no se fugaron y que estaban aún ahí y que no iba a perecer. Entonces vemos que el carcelero también participó de ese evento extraordinario, de ese evento sobrenatural, de ser transformado y de ser llamado a la salvación. Dios lo llamó a la salvación por medio de los apóstoles, por medio del apóstol Pablo y del siervo Silas. ¿Qué pasa con ese miedo? Vemos que el miedo no congeló al carcelero, entendió de una vez, claro está, por medio de la gracia de Dios, él entendió qué estaba sucediendo en ese momento, qué sucedía en su vida, no tanto lo que sucedió, el terremoto y las circunstancias, qué estaba sucediendo en su vida, por la pregunta que hizo, porque él me preguntó, ¿cómo fue posible que las puertas se hubieran abierto? ¿Cómo fue posible que ustedes no se hubieran fugado? No, ¿qué preguntó el carcelero? Exactamente, ¿qué pregunta hizo el carcelero? Dice el 30. Y sacándolos, antes se postró a los pies de Pablo y Silas, 30, y sacándolos, ¿qué dijo? Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero entendió que estaba perdido, no porque posiblemente se le hayan fugado los presos y le iban a llamar a rendir cuentas, no, entendió que hay un Dios, seguramente en algún momento escuchó alguna predicación, entendió que hay un juicio de parte de ese Dios santo y justo, y entendió una necesidad. Él preguntó, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? Entendía, creía que él tenía que hacer algo para alcanzar la salvación. ¿Qué le responden Pablo y Silas? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos ahí que la predicación es concisa y clara. Sencillamente, cree en el Salvador de todos los hombres, en el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que cambia su vida, que quita ese temblor que tenía, ese miedo, pero porque reconoció la necesidad y reconoció por lo que estaba pasando, que necesitaba salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, iniciando por el carcelero
oyó la palabra de Dios, la recibió por medio de la soberanía de Dios, pero también ese oír y ese cambio genera regocijo. Eso lo vamos a ver más adelante en los textos siguientes. Genera regocijo en él y en su familia. Primera medida, la familia, el carcelero y él oyeron la palabra de Dios. Todos estos eventos de manera sobrenatural, de manera extraordinaria, no tanto por el terremoto y por las puertas que se abrieron y las cadenas que se abrieron sin necesidad de usar llave, sino por la salvación de un hombre perdido que entendió por medio de Dios que requería ser salvo. En segunda medida, entonces, el carcelero y ahora su familia obedecen a la palabra de Dios inmediatamente después de todo esto, porque todos estos eventos, cuando leemos el texto, suceden en el mismo momento, ¿no? No ha pasado un día, todos suceden durante el transcurso de la noche. Y ellos obedecen la palabra de nuestro Dios. Versículo 33. Estamos estudiando los versículos particularmente del 32 al 34. Bueno, me voy a atrasar un poquito. 32 dice la escritura que después de haberle explicado Pablo y Silas que solamente creyendo en el Señor Jesucristo será salvo, entonces dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí mismo, en ese momento, en ese instante. Y el 33 dice que el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos que el carcelero, con este evento extraordinario, cambia su manera de vivir. Ahora opta por identificarse con la iglesia, con Cristo, con los santos, y ahora actúa de una manera diferente en relación con Pablo y Silas. Después de haber recibido esa orden de sus jefes, de que con mucha seguridad los llevara a la celda, y él los llevó al lugar más adentro del calabozo, entonces el carcelero primero se identifica con Pablo y con Silas, con los misioneros, con los representantes de Cristo en ese momento, por llamarlo así, porque ellos eran quienes llevaban la palabra de nuestro Señor. ¿Qué hace el carcelero? Los toma, ¿sí? Va a ellos, los toma, los recibe, los acepta por quienes son, por el mensaje que ellos están llevando, no solo por la circunstancia que sucedió, sino por el contenido del mensaje que ellos estaban llevando. El carcelero entendió eso y decide identificarse con ellos, decide tomarlos, decide aceptarlos y recibirlos. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros estábamos sin Cristo, nos era indiferente la iglesia, ¿no? Nos era indiferente el Evangelio, nos era indiferente la Biblia, nos era indiferente Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, porque era natural en el hombre sin Dios, perdido por sus delitos y pecados. Pero el momento en que Dios decidió, en su plan perfecto, revelarnos a su Hijo Jesucristo, ¿qué sucede? Empezamos a cambiar nuestra manera de ser y ya no somos tan indiferentes a las Escrituras, tan indiferentes al Padre y a su plan perfecto de salvación, sino que ya iniciamos el asociamiento con la familia de la fe. El hecho de que estemos reunidos, el hecho de que nos reunamos, de que nos fortalezcamos en la palabra de nuestro Dios, de que busquemos momentos para estimularnos, como dice la Escritura, al amor y a las buenas obras, es porque a la gracia de Dios nos permite asociarnos con la familia de la fe. Nos permite recibir a la familia de la fe, aceptar a la familia de la fe, reconociendo también desde nuestro punto de vista que nuestros hermanos también son imperfectos, frágiles, están también con su lucha. Cada uno tenemos nuestra lucha contra la carne, la cual permanece ahí hasta que el Señor decida o llamarnos a su presencia o venir por nosotros y llevarnos en el rapto. Entonces vemos aquí que empezamos a asociarnos con nuestro Dios y con los santos del Señor. Eso fue lo que hizo el carcelero y por ende su familia. Se identificó con ellos, tomándolos, se hizo parte de ellos, se asoció con ellos. Pero en segunda medida, ahora también, llevando un paso más allá de obediencia, en esa identificación decide bautizarse, él y su familia, porque en ese momento, cuando pasó toda la situación extraordinaria, dice la Escritura que Pablo y Silas fueron y le predicaron a él y a toda su familia en ese instante. Y decide entonces afirmar esa identificación en Cristo por medio del bautismo. Recordemos que el bautismo no tiene una connotación de que si lo obedecemos somos salvos. No, lo obedecemos porque ya somos salvos. Es como el orar. Oramos porque ya somos salvos. Es como el congregarnos. Nos congregamos porque ya somos salvos. Es una señal.
de ser salvos. Estudiamos las Escrituras porque ya somos salvos, pero no es una obra que nosotros buscamos como para intentar el favor de Dios y que Él se apiade y diga, sí, lo voy a salvar porque usted se congrega, porque se bautizó, porque lee la Biblia, porque ofrenda. No, todas esas actividades las hacemos porque ya sucedió algo extraordinario en nuestra vida, que cambiamos de muerte a vida eterna. Por eso el bautizo se efectúa en obediencia a lo que ya Dios determinó sobre nuestra existencia, sobre nuestra condición, porque Él la cambió de muerte a vida eterna. Dice bautizándose, identificación, el bautismo es identificación con Cristo. Cuando ya somos salvos y obedientes, nos identificamos públicamente, sea a través de algún evento, sí, alguna circunstancia que se desarrolle en la congregación en donde el creyente se congrega, para exponer esa identificación ante los testigos, decir que creyó en Cristo Jesús como su Salvador, que aceptó por gracia, por medio de la fe a Cristo Jesús, y por ende ahora se se sumerge en agua. Esto se hace en obediencia a la enseñanza del Evangelio. Ser salvo, obedecemos. Es el orden correcto en la vida cristiana. Entonces vemos que el carcelero y su familia, después de haber creído la palabra de Dios por medio de la gracia, obedecen al Evangelio y deciden bautizarse en ese mismo instante. La familia que obedece la palabra de Dios se identifica públicamente con el Señor. Es el testimonio que damos de que si creemos en el Salvador de todos los hombres, obedecemos al Salvador de todos los hombres. Y en tercera medida vemos entonces que el carcelero y su familia ya empezaron a hacer sus primeros pasos, pero ya concretamente sirven a Dios. Ahora que cambiaron su condición de muerte, ahora sirven al Dios vivo, dedican sus vidas a trabajar por Él y para Él y por los santos que son guiados por nuestro Dios. Vemos entonces que ¿qué hacía el carcelero? El carcelero pues tenía su oficio, ¿no? ¿Cuál era el oficio de él? Trasladar presos a la celda, no más. Él no era médico, él no era enfermero, él no trabajaba socialmente, no, él se encargaba de trasladar presos a la celda. Pero ¿qué hace el carcelero? En el versículo 33, dice la escritura, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Les lavó las heridas. Muy seguramente él causaba heridas en su oficio al momento de colocar el cepo. No creo que eso fuera algo tan cómodo de portar. Los grilletes, las cadenas, estar en una celda fría, oscura, animales, plagas, etcétera. No era algo muy cómodo, no era algo muy agradable. Y ese era el oficio del carcelero. No era generarle bienestar a los presos, era que cumplieran la condena por el crimen que ellos cometieron. Pero en este caso, como Dios ya le cambió el corazón al carcelero, ¿ahora qué hizo el carcelero? Bueno, Pablo y Silas estaban heridos, ¿no? Porque primero los azotaron antes de enviarlos a la cárcel. ¿Qué hizo el carcelero? Pues el carcelero decidió limpiar y curar sus heridas. De igual manera nosotros, mis hermanos, antes cuando estábamos sin Dios, ¿qué hacíamos? Pues causábamos heridas, o a nuestra familia, o a nuestros amigos, o a nuestros conocidos, con nuestra manera de ser, con nuestro pecado. Pero cuando Cristo nos cambió, ahora ¿qué es lo que hacemos con el Evangelio? Curar heridas, lavar heridas a través de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Mostrando misericordia fue lo que hizo el carcelero. El carcelero recibió misericordia porque él, al ver lo que sucedió en esa cárcel, creía que su vida había llegado a fin. Pero Pablo grita y dice, no se haga ningún mal. Dios le mostró misericordia, ahora él actúa de la misma manera obedeciendo, lavando las heridas de Pablo y Silas y llevándoles consigo mismo a su casa. Como hablamos anteriormente, asociándose en compañía con ellos. Claro está, el mismo texto dice, en regocijo por haber creído, dice la escritura. Y en el versículo 34 dice que llevándolos a su casa, ¿qué hace ahora el carcelero? El carcelero tampoco era un mesero, ni era una persona que atendía las mesas en algún, decirlo así, restaurante, no. No buscaba el bienestar de los presos, pero ahora ¿qué hace? Le sirve la mesa. Busca alimento en su casa, seguramente pide ayuda a los de su familia y sirve la mesa para que los presos, Pablo y Silas, sean alimentados. Sirviendo la mesa, buscando sustento, brindándoles un momento de bienestar también por lo que habían pasado, el azote, la prisión en la noche. Los lleva a su casa
y ahí les da ese momento de bienestar. Les puso la mesa, dice la escritura que y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos entonces que ese es un resultado de lo que sucede en nuestra vida, mis hermanos, también. Al momento de creer en Cristo Jesús cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar y de reaccionar, y ahora actuamos con regocijo ante las circunstancias y situaciones difíciles. En este caso, pues el carcelero, después de haber creído, se regocijó él con toda su casa y comparten ahora con los misioneros Pablo y Silas. La gratitud en esta ocasión permite servir a quienes nos comparten la palabra de nuestro Dios. Muy seguramente cada uno de nosotros recordamos, como decía anteriormente, aquel momento en que la palabra de Dios llegó a nuestra vida, aquella persona que Dios usó para que nos expusiera al Salvador y en ese momento, por la gracia de Dios, cambiara nuestra manera de vivir. Entonces, en gratitud actuamos de ahora en adelante, algunos inmediatamente con esa persona, más adelante, o de otra manera con otras personas, compartiendo el Evangelio, obrando de una manera amable, afable, como lo dice la Escritura. En conclusión, mis hermanos, después de haber visto que primero el carcelero y su familia oyeron la palabra de nuestro Dios, pero también la obedecieron inmediatamente cuando sus corazones fueron cambiados y por ende sirvieron al Señor, y más adelante pues no se nos habla más en las Escrituras acerca de él y de su familia, pero muy probablemente continuaron adorando y sirviendo al Señor. Vemos que la familia que oye, recibe y obedece el mensaje de salvación se goza de haber creído en Dios, de haber creído en Dios. Es lo que hacemos nosotros, mis hermanos. Nos gozamos en todo momento con las tribulaciones, con las circunstancias difíciles, con los ataques de afuera, con los ataques de adentro, de la carne, porque sigue en esa batalla por tomar control, pero ya derrotada, porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía, quien nos determina cómo andar, cómo actuar y cómo reaccionar. Si quieren, mis hermanos, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar dando gracias a nuestro Dios por este testimonio de este hombre, el carcelero de Filipo, por su familia, porque Dios lo usó a él y a toda su familia para que obedecieran al Evangelio y le sirvieran a él, y así fuese de testimonio para nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad hacia cada uno de nosotros, hacia tu iglesia, hacia tu pueblo, porque una vez estábamos extraviados, pero tú, Señor, nos miraste con ojos de misericordia y decidiste soberanamente llamarnos a ti para que fuésemos parte de tu pueblo, para que ahora te sirviéramos a ti, al Dios vivo, te adoráramos y así diéramos testimonio de ti. Por esta razón acudimos rogándote que nos ayudes a andar como instrumentos fieles tuyos para predicar a otros, para ayudar a otros, para que ellos también te conozcan a ti, como dice la Escritura, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias una vez más y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y